Quiero que me acompañe la escritura 42 del capítulo 42, el verso 5 de Job. Cuando usted lo tenga, me pronuncia un amén para dar lectura a esta poderosa palabra del Señor. Hablaré bajo el tema los próximos minutos. Tus ojos lo verán. Alguien dice gloria a Dios. Lo repetiré una vez más. Hablaré los próximos minutos bajo el tema tus ojos lo verán. Job capítulo 42 en el verso 5. ¿Lo tiene, hermano? ¿Lo tiene? Lo hago para la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted dice, no lo oigo. Y usted dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quiero que tome asiento y me preste su atención los próximos minutos, porque no vine a hablar de mí, vine a hablar de mi Dios y del Dios al cual usted sirve. Vine a hablar de su palabra, la cual tiene la capacidad de cambiar la vida y el destino de los que lo oyen. El día que usted se tome en serio la palabra del Eterno, ese día usted cambió de camino y cambió de dirección. Y yo creo que cada culto, cada evento donde se predica la palabra, somos direccionados a la perfecta voluntad de Dios. Y yo creo que esta noche no es la excepción. Hoy volvemos a escuchar a Dios hablar y revelarnos su voluntad. Y no solo eso, Él hablará tan claro contigo esta noche que tú dirás, ese es mi Dios, grande y sublime, poderoso en batalla. Ese es mi Dios, tardo para la ira y grande en misericordia. Volví a escuchar a mi Dios, volví a escuchar desde tu cielo, volví a escuchar a mi amado. Dale palmas desde tu cielo, dale palma, dale palma, dale palma, dale palma al Santo de Israel eterno. En el inicio de este hermoso libro, que es uno de los más antiguos, y si no me equivoco es el libro más antiguo, dice la escritura que en la tierra de Uz hay un hombre. ¿Y es un hombre? Pero este hombre no es cualquier hombre. Es un hombre que es perfecto. Nadie dijo amén. La Biblia dice que este hombre es perfecto. ¿Qué significa perfecto? Perfecto significa maduro. Un hombre que conocía la vida en la que él estaba viviendo. Un hombre que sabía dónde caminaba. Un hombre que sabía que había un Dios remontado en las alturas que regía los lazos en la tierra. Y dice que era temeroso de Dios. Y dice que era apartado del mal. Pero a mí me mueve algo. Y a mí lo que me mueve es que Job no es profeta. A mí lo que me mueve es que Job no es apóstol. Es que Job no es evangelista. Es que Job no es pastor. Es que Job no es maestro. Es que Job no está frente a multitudes hablando de un Dios sublime. No. Job es un hombre en la tierra que ha entendido que hay un Dios en los cielos, que necesita que se le honre, que necesita que caminemos en sus caminos. Usted no necesita ministerio para ser perfecto. Usted no necesita estar en un altar para estar apartado del mal. Usted no necesita que lo exhiba en el planeta entero para ser un hombre temeroso de Dios. Basta con que usted entienda con el entendimiento que hay un Dios grande en la tierra. Y este hombre era próspero, el más próspero en el oriente. Tenía hijas hermosas, tenía hijos hermosos, tenía asnos, tenía yuntas de bueyes, tenía camellos, tenía propiedades, tenía todo. Porque cuando hay alguien que honra a Dios, Dios le añade en la tierra.
Cuando hay alguien que teme a ese Dios del cielo, es como si el Dios del cielo multiplicara todo lo que sus manos tocan. Cuando usted teme a Dios, usted no necesita reprender tanto al diablo que usted separa las tinieblas desalojan. Alguien dice aleluya. Cuando usted honra al Dios del cielo, usted no necesita tanta cosa, ni hablar en lengua, ni dar un brinquito. No, con que usted levante sus manos hay bendición. Necesitamos temer al Dios del cielo. Y el inicio de esta lectura lo recalca del hombre del que se habla. Pero más adelante dice que hay un episodio que pasa en los cielos. Y lo que pasa en los cielos es que el diablo entra a las moradas celestiales, donde se reúnen los hijos de Dios. Y dice que Dios le dice: ¿qué haces aquí, Satanás? Los hijos de Dios no se dan cuenta que el diablo va entre ellos. Pregúntame por qué. Porque el diablo tiene una capacidad de vestirse como ángel de luz. Te alaba todavía. Y los hijos de Dios no se dan cuenta, pero Dios sí. Alguien dice aleluya. El diablo, además de estar en las cantinas, en las discotecas y en los lugares donde se invoca su nombre, también el diablo está metido donde se reúnen los hijos de Dios. ¿Y por qué que usted no se da cuenta? Porque es que él se viste de ángel de luz. Usted no ha visto que hay gente que no se goza en la iglesia. El diablo está metido en ese troncón a la par suya, y es su nombre. Por eso es que la gente que camina en el Espíritu entiende quién tiene a Dios y quién no tiene a Dios. Porque cuando alguien tiene a Dios, adora a su Dios con libertad, con alegría, con regocijo. Manuelito, qué pleito los que peleamos nosotros para congregarnos, para venir a los ayunos, para venir a la oración, ¿sí o no? Y que somos gente llena de gloria, bautizados con el poder de Dios, con dones extraordinarios encima nuestro. Y los cuesta, con la ayuda del poder de Dios, los cuesta. Pero he visto un montón de muertos que siempre están en la iglesia y no tienen guerra. ¿Por qué? Un montón de gente muerta que sigue el poder de Dios, sigue el Espíritu Santo, están todos los días metidos en la iglesia. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero le estoy diciendo que hay gente en las congregaciones que no las trajo Dios, las trajo el diablo para detener el poder de Dios, las trajo las tinieblas para detener la manifestación del cielo y la tierra. Pero vine a decirte y decirle al diablo: ¿qué es lo que tú haces aquí? Porque aquí tú no puedes estar. Aquí solo está el Dios del cielo, el que se mueve, el que los toca, el que los levanta, el que los rejuvenece, el que manifiesta el poder. El diablo está en medio nuestro. Usted mire un muerto al lado suyo y dígale: ¿qué haces aquí, Satanás? Le alaba todavía. Y dice que Jehová le pregunta: ¿qué haces aquí, Satanás? Y le dice: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar en ella. Y Dios dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? No lo estaba diciendo el vecino que vivía al lado de Job, no lo estaban diciendo los criados, no lo estaban diciendo los hijos de Job, lo estaba diciendo el Dios que creó los confines de la tierra. Alguien dice aleluya, alguien dice aleluya. Hay gente que dice que es cristiana, pero Dios no dice que son cristianos. Hay gente que dice que son hijos, pero Dios no ha dicho que tú eres hijo de Él. El chiste no es que tú lo digas o que yo lo diga, el chiste es que Dios lo diga, y es su nombre. Y cuando Jesús habla de un pequeñito que honra al Dios del cielo, que habita en la tierra,
el diablo es un acusador. Y es su nombre. Y el diablo se mueve a las cortes del cielo a acusar a los hijos de Dios. Y es su nombre. Job era un hombre perfecto, recto, temeroso del mal. Sin embargo, el diablo halló con qué acusarlo. Imagínate a nosotros. Imagínate a ti que viniste embuchinchado a la campaña hoy. Y eso no. El diablo te ha acusado demasiado y por otro no te puede gozar. Y por otro no puede recibir de Dios. Y el diablo, con la acusación que te ha hecho, tiene el poder para que tú no te goces. Y el diablo dice: este tipo no se va a gozar. Y no se goza. Aunque lo empujen, aunque le diga griten, aunque le diga levante la mano, aunque lo agarren y lo lleven danzando. El tipo va a andar danzando pero bravo. Porque el diablo lo ha acusado con varias pruebas. Y las pruebas detienen la gloria de Dios en nuestras vidas. Y dice: ¿acaso sirve Job a Dios de balde? Una acusación. ¿No lo ha acercado a él, a sus hijos y a todo lo que él tiene? Usted no es cualquiera. Usted está cubierto por un cerco del cielo para que el diablo no te toque. Y es su nombre. Usted no puede andar dando lástima en la tierra, hermano. Usted no puede andar con esa carita como que le deben y no le pagan. Usted tiene que andar erguido, porque hay un Dios que pelea a la par nuestra. Hay un Dios que es escudo. Hay un Dios que lanza. Hay un Dios que es nuestra fuerza. Somos hijos del Eterno. Somos hijos del Rey de Gloria. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Y ahí pasa uno de los niveles de guerra espiritual. Porque Jehová le dice: toca lo que él tiene, todo lo que le rodea, pero no toque su vida, su alma. Y el diablo sale de las cortes del cielo. Y el diablo, hermano, ese tipo no te da un segundo de bendición, porque él vino a destruir. El diablo no te da un segundo de vida, porque el diablo vino a matar. El diablo no te prospera, porque él vino a destruir. En lapso de un tiempo reducido, se fueron los camellos, les cayó fuego a las ovejas, se sacudió la casa donde estaban sus hijos, y sus hijos mueren, y él queda solo. Pregúnteme por qué. Porque Dios permite que lo tocaran, no porque el diablo quiso. El diablo te va a golpear a ti, y te ha golpeado demasiadas veces, pero no es porque el diablo ha querido, sino porque Dios le ha dado permiso. Y cuando Dios le da permiso a las tinieblas, es porque Dios sabe quién tú eres. Dios sabe que tú eres un hombre lleno de gloria. Tú sabes que eres un hombre que camina en integridad. Dios sabe que tú eres un hombre que le honra a él en medio de la dificultad. Dios no pone pruebas que tú no puedes soportar. Por muy duro que el diablo te haya golpeado, tú puedes con eso y con lo mucho que te va a poner encima el diablo. Pero ¿por qué Dios le permite? Dios sabe y conoce el corazón de Job, que Job no le sirve a él por lo que Dios le ha dado. Jehová entiende que Job le sirve porque este es un hombre que aprendió a caminar en la vida. Entonces, cuando lo mantenemos firmes en la prueba, cuando lo mantenemos firmes bajo ataque de las tinieblas, cuando todo lo que está a nuestro alrededor es tocado por el infierno y tú no puedes hacer nada, porque se trata de resistir. Ese es el segundo nivel de guerra espiritual, la resistencia. Tú no puedes reprender porque de nada funciona. Tú no puedes amanecer una hora de rodillas para que ese pleito se vaya, porque no se va a ir. Se trata de resistir. Tú no puedes ayudar para que eso se vaya, porque no se va a ir. Tienes que resistir. Porque cuando tú resistes todo ataque de adversidad, tú no le estás demostrando a Dios que tú eres hijo de Dios. Le estás demostrando al diablo y a los demonios, a los brujos, a los hechiceros, que tú le amas por encima de todo, que tú le amas por encima de la vida, que tú le amas por encima de la salud, que tú le amas por encima de la familia, que tú le amas por encima de los carros que tú tienes, por encima de los bienes, por encima de la vaca. Tú le estás demostrando al diablo que tú le amas a él. No agaches la cabeza en el pleito. Ponte firme y dile: diablo, yo amo a Dios por encima de todo. Y es un hombre.
Cuando yo empecé el ministerio, el diablo destruyó mi hogar. Y tenía 8 meses de matrimonio y el diablo me hizo pedazos el matrimonio. Simplemente por lo que estoy predicando. Y recuerdo que yo de rodillas le grité al diablo y le dije al diablo, no fue ni a Dios que le oré. Le grité al diablo y yo le dije al diablo, tú me puedes quitar todo, pero mientras Dios esté conmigo no me has quitado nada. Entre lágrimas, con el dolor encima, le grité al infierno que mientras el Dios del cielo estuviera conmigo, Dios supliría lo que yo necesitara. Y adivine qué, estaba arrimado en la casa de mis padres. Ese pleito que pasó, esa dificultad, provocó que yo me apartara aparte, arreglara mi chocita, le pusiera luz, la dejara cheque. Y ya después, hermano, otra luna de miel. ¿Sabe por qué? Porque para los que aman a Dios, todo, absolutamente todo obra para bien. Los ataques de brujería obran para bien. Los ataques de demonios obran para bien. Las crisis obran para bien. Lo que el diablo te quita obra para bien. Alguien dice gloria a Dios del cielo. Para los que le aman, todo obra para bien. Está aquí todavía. Una de las dificultades de las que nosotros como pueblo de Dios carecemos es que cuando todo está bien nosotros decimos que Dios es bueno. Cuando la vaca te pare 2 terneros, ay Dios, qué bueno eres. Pero cuando se te mueren también Dios sigue siendo bueno. Y es un hombre. Cuando tenemos abundancia en la casa, Dios es bueno. Y cuando hay escasez, Dios sigue siendo bueno. Esto a mí se me reveló en una ocasión. Yo agarré mi teléfono, miré una historia de un amigo mío con la misma edad, pero que se compró el carro del año y que construyó su mansión con jardín, con todo, con piscina. Y él hizo un video, salía la casa, la piscina, la mansión, y de último salía el carro blanquito y puso en letras grandes: Dios es bueno. Y es un hombre. Y yo lo estoy viendo en la sala de mi casa, que no tiene ni techo porque no le he terminado. Yo también levanté mis manos sin tener carro. Y yo dije: Dios es bueno. Alguien dice gloria a Dios. Dios no depende de lo que tú tengas para Él ser bueno. Él es bueno antes de que nosotros existiéramos. Y usted como iglesia tiene que entender eso, que si Dios te da es bueno, y si no te da, Él también es bueno. Tú tienes que entender que si tú sientes a Dios, hablas en lengua, danzas, caes al suelo, Dios es poderoso. Y si tú no sientes nada, te sientes más helado que una charamusca en esa silla, también Dios es poderoso. Tú tienes que entender que cuando tú ministras y tú te sientes en el aire, a ti te usó Dios. Pero cuando tú predicas y no sientes nada, a ti también Dios te usó. Tenemos que entender eso. Es bonito cuando nosotros los predicadores oramos por sanidad, y cuando ponemos la mano sentimos que fuego sale de nosotros. Cuando ponemos la mano sentimos que luz se mete en el cuerpo de la gente y recibe sanidad, y uno lo ve. El problema es cuando nos acercamos a alguien con una enfermedad terminal y tú no sientes nada. Alguien dice gloria a Dios. La sanidad no depende de si tú sientes fuego o no. La sanidad depende de Dios, porque Él es que lo hace. Y yo entendí que cuando yo no siento nada, como quiera, el milagro tiene que ocurrir, porque Dios respalda su palabra, que hay sanidad cuando alguien le cree. Alguien dice aleluya. Alguien da palma al que vive esta noche. A nosotros, la desventaja que nosotros tenemos es que ignoramos la grandeza de Dios. Ignoramos el poder y la deidad del Dios eterno. Ignoramos demasiado eso, porque nosotros a veces nos ponemos bravos con Dios. ¿En serio? A veces murmuramos contra Dios. ¿En serio? ¿Tú tienes la capacidad de murmurarle a un Dios tan santo?
no tenemos ni la capacidad de murmurarle a nuestros padres terrenales, conti más al Dios que ha extendido las cosas en el universo. No podemos levantar nuestro rostro porque su grandeza es sublime. El problema es que nosotros lo hemos creído muy grandes y hemos puesto a Dios muy chico. Y debería ser al revés. Nosotros ser los más miserables y poner a Dios en plenitud de grandeza y de poder. Alguien aplaude a mi Dios, que grande y poderoso en batalla. Job quiso entender por qué estaba pasando lo que le pasó y le pidió explicación a Dios. Y Job nunca culpó a Dios, nunca. Más bien Job dijo: nada traje al mundo, o sin nada vine y sin nada me voy. Desnudo vine al mundo y desnudo me voy. Job dijo cosas en el proceso, hermano. ¿Sabe qué Job dijo? Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo donde esté, de ahí Él me levantará. No cualquier narizón dice eso, hermano. Y es su nombre. Pero Job lo dijo. Job dijo: Jehová quitó y Jehová también dio, sea el nombre de Jehová bendito. No cualquiera dice eso. ¿Está conmigo todavía? Y cuando Job quiso buscar la explicación, eso airó a Dios, porque somos demasiado miserables. Nosotros lo único que teníamos ganado era el infierno y la condenación eterna. Es lo único que nosotros teníamos ganado, y bien merecido. No merecíamos salvación, no merecíamos misericordia, no merecíamos gracia. Eso es don del Dios del cielo, que los amó antes de la fundación del mundo. ¿Cómo tú le vas a decir: Dios, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy en esa desgracia? No, tú no necesitas explicación, tú necesitas honrarle a Él para que le conozcas a Él al final del camino. Dios se aira cuando este hombre pide explicación, y Dios se le revela y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse cordeles y sus medidas? ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmé las bases de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse la piedra angular que sostiene donde tú estás parado? ¿Dónde estabas tú cuando yo le hablé al mar que hasta ahí no más llegara el orgullo de las olas? ¿Dónde estabas tú cuando yo cerré y abría las cataratas de los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmaba los abismos? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse el fajón de oscuridad a donde llegan las aguas? ¿Dónde estabas tú? Jehová le dijo cosas. ¿Acaso puedes tú tomar al Leviatán, domarlo con lanza, penetrar su frente, dominarlo por completo? ¿Puedes tú juzgar a los altivos y puedes tú traer juicio sobre los impíos? ¿Puedes tú dar la vida y puedes tú acortarla? ¿Puedes tú hacer esto? ¿Puedes ser tú aquello? Para que creas que yo necesito darte explicación. Estás a mi altura para que yo te dirija la palabra. Es verdad que me has honrado y que en los cielos yo he hablado de ti, pero tú no puedes pedirme explicación. Tú lo único que puedes hacer es honrar mi nombre y temer mi nombre y honrarme como tú lo has hecho hasta el día de hoy. Alguien dice: gloria a Dios. Y Job, cuando escucha esto, hermano, a Job se le decae su semblante. ¿Y sabe qué pasa? Cuando Jehová habla del torbellino y se le revela, Job dijo: de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Abro paréntesis. Nunca la escritura habló de ojos literales. Estos ojos literales no los sirven para ver a Dios. Sirven para ver la materia que ha sido creada en el universo, pero estos ojos no los sirven para ver la grandeza de Dios. Está hablando de los ojos espirituales.
porque Dios se le reveló en sabiduría y en palabras. Y eso provocó que los ojos espirituales de Jacob fueran abiertos y entendiera que Dios no solo era un Dios que estaba en los cielos, sino que era un Dios grande, pero tan grande, que él no lo conocía. A veces nosotros creemos que conocemos a Dios porque hablamos en lengua. A veces nosotros creemos que conocemos a Dios porque Él los usa. Le alaba todavía. A veces nosotros creemos que conocemos a Dios porque se nos eriza la piel. Y esa es manifestación del Dios eterno en nuestras vidas. Pero quizás no le conocemos nada todavía. Gloria a Dios. Hay gente que no sabe que la razón humana no tiene que ver nada con la razón de Dios. Hay gente que no sabe que la psicología humana no tiene que ver con la psicología de Dios. Hay gente que todavía no sabe que la suma de Dios no es la misma que la suma de nosotros. Nuestra suma es que 1 más 1 es 2, que 2 más 2 es 4. ¿Sí o no? Pero en la suma o en la matemática de Dios, 2 más 2 puede ser 5, puede ser 6 y puede ser 8. Pregúnteme por qué. Porque Él es Dios. A veces nosotros no hemos entendido todavía que cuando Dios los quiere dar y multiplicar, tenemos que darle nosotros a Él primero. Y por eso tenemos un montón de gente dando pesos en la ofrenda y robando de los diezmos, porque no han entendido que cuando Dios te pide es que Dios te quiere hacer abundancia. No hemos entendido que para Dios darlos, primero los tiene que quitar. Entonces tú le estás pidiendo cosas a Dios, pero no quieres soltar lo viejo. El otro día yo testificaba en mi iglesia porque hay una mujer o una familia que los hijos le mandaron a hacer una mansión. Y ellos viven en una casita de adobe que ya se cae el techo, está todo canteado. Y ellos aman aquella casita toda desbarrancada. Dicen que esta es mi casita, mi jueguito, mi corredorcito. Y no quieren recibir lo nuevo y lo grande que Dios los ha dado por estar amando la miseria. Y ese nombre. Dios, aquí hay gente que Dios le ha detenido cosas grandes porque no quieren entregarle su tiempo a Dios, porque no quieren entregarle su voluntad a Dios. Alguien dice aleluya. Necesitamos conocerle a Él, porque cuando le conocemos a Él entendemos que la gente fuerte en Dios es la que reconoce que es débil. Por eso es que la Biblia dice: diga el débil fuerte. ¿Tiene lógica eso? Que usted muriéndose en un ataque del infierno, usted esté diciendo aleluya y eso te hace fuerte. ¿Tiene lógica? No tiene lógica. Pero esa es la lógica de Dios. Que cuando tú estás perdiendo 3-0, Dios te añade la victoria. Esa es la lógica de Dios. Pero a veces no hemos entendido eso, porque solo medio los azota el diablo, solo medio los debilita el diablo, y nosotros bajamos la defensa y decimos: ya no puedo más. Porque no entendimos que cuando nosotros terminamos, Dios comienza. Cuando nuestras fuerzas se acaban, Dios comienza. Dios le quitó todo a Job. ¿Era para dejarlo en vergüenza en la tierra? No. Era para añadir el doble y el triple. Cuando Dios permite que el diablo te golpee, es para dejarte en vergüenza a ti y que el diablo te diga que tu Dios no tiene poder. No, es para que tú te levantes de la miseria y tú le grites a las multitudes y tú le grites al mismo diablo que es verdad que has estado en el suelo, pero que Dios te ha sostenido en la palma de su mano. Dijo el apóstol Pablo: estoy derribado, pero no estoy destruido. Yo siempre he dicho que si Dios no te sana, te dará la fuerza para que tú grites que Él es poderoso. Yo he sacado eventos muriéndome de calentura, hermano, muriéndome de una tos de chucho que me anda matando. Pero cuando predico no todo eso ni una vez. Y cuando predico con calentura siento que los huesos me están desbaratando. Predico envuelto en gloria y en poder. Entiendo el micrófono y no me puedo mantener de pie de las enfermedades. Dios no me sanó, pero me dio la fuerza para gritarle al mundo que Dios me sane o no me sane, Él es todopoderoso. Alguien da palma a ese Dios del cielo y de la tierra. Cuando tú crees que ya no hay solución, es cuando la solución está en tus manos. ¿Alguien está aquí todavía?
Cuando tú crees que Dios ya no lo va a hacer, es cuando Dios lo hace. Cuando tú crees que Dios no te va a usar, hablando con los predicadores, es cuando Dios más te usa. Cuando tú pensaste que ibas a echar juego hasta por las orejas, fue cuando quedaste en vergüenza. Pero cuando no hallaste qué hacer, cuando no tenías un tema claro, fue cuando Dios agarró tu lengua, tu boca, tus manos y manifestó el poder a las multitudes. Los predicadores apenitas conocemos a Dios, y hay gente que no conoce a Dios nada, hermano. Pero esta noche tus ojos del entendimiento lo verán. Porque esta noche Dios hará algo en tu vida. Esta noche Dios te hará entender que Dios no te llamó porque tú puedes. No, Dios te llamó porque tú no puedes. Esta noche Dios te entenderás que Dios no te llamó porque tú eres fuerte. Esta noche tú entenderás que Dios te llamó porque tú eres débil. Esta noche tú tienes que entender que Dios no te llamó porque tú sabes. Dios te llamó porque tú no sabes nada. Esta noche tiene que entender, no es mañana, que usted no está aquí porque usted lo merecía. Usted tiene que entender que estamos aquí porque a Dios le plació. Dios no los ha juzgado conforme a nuestras obras. Dios los ha juzgado conforme a su misericordia. Alguien está aquí esta noche. Alguien está aquí esta noche escuchando el mensaje y el consejo del Eterno. Guárdate esto en el corazón. Cuando tú andes bajo ataque y te sientas derrotado, es cuando Dios más usará tu vida, porque Él es Dios. Cuando tú organizaste un tema demasiado bien, te llenaste de información, ese día quizás sí o quizás no, Dios lo haga. Pero el día que Dios te oscureció el conocimiento y tú no sabías qué predicar ese día, Dios tomó tu vida y te puso en alto. Y eso hay que entenderlo, que nosotros no podemos usar a Dios, que Él es el Dios que usa a sus pequeñitos. Alguien dice aleluya. Que dice la Biblia que nosotros en sus manos somos armas de guerra. La Biblia dice que nosotros en sus manos somos llamas de fuego. Ese proceso en el que tú vives son los mensajes que Dios te va a entregar para que multitudes vuelvan a mantenerse en pie. La vez pasada me decían: siervo, ¿qué mensaje predicaste? Y yo me dieron ganas de llorar, porque yo le dije: si usted supiera dónde Dios me dio ese mensaje. Ese mensaje Dios me lo dio cuando yo me sentía casi descarriado, que yo pensé que ya no podía más. Alguien dice gloria a Dios. Cuando tú estás derrotado en el suelo, es ahí donde Dios te habla y Dios te dice: te levanto y te sostengo con mi mano. Así que grítale a los pequeños, grítale a los grandes, grítale a los pobres, grítale a los poderosos, grítale a los ricos, que yo soy Dios fuerte y poderoso. Alguien dice gloria a Dios. Póngase de pie esta noche. Levante su manito arriba y dígale: Padre, abre mis ojos del entendimiento para ver tu misericordia, para ver tu amor, para ver tu grandeza, para ver tu poder, para conocer tu deidad, para que se me revele la luz. Vamos, levanta tu manito, iglesia. Abre tu boca y dile: Señor, revélame el misterio, revélame tu gloria, porque nada sé, porque nada puedo, Señor. No puedo ni sostenerme en pie si no eres tú que extiende la fuerza sobre mi vida. Dile: Señor, no entiendo nada de lo que me está pasando, no entiendo la situación, no entiendo por dónde estoy caminando, pero yo sé que soy el plan divino que tú trazaste en la tierra. Yo solo sé que yo soy tu hijo, yo solo sé que tú me honrarás, yo solo sé que miraré tu gloria, yo solo sé que miraré tu mano, yo solo sé que tú te me revelarás como nunca lo has hecho. Te adoramos, Rey de Gloria. Erobose catarabasama y cataramando rebacandare y aquí masoa. Alguien levanta su manito y clama: lloro delante de tu Dios, como Job dijo: te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque se me ha revelado que tú eres más grande de lo que yo pensaba. Clama en esta noche y dile: Señor, enséñame quién es el Dios que me llamó y por qué me llamó y qué es lo que va a hacer conmigo.